Hola, hola, buenas tardes. Bueno, tenemos nomás una buena asistencia. Voy a compartir la clasecita. Me avisan si se ve completo, se ve todo y también si se escucha, ¿no? Perdón. Por favor. A ver, ¿Cómo está? habíamos visto la primera parte de lo que es estimación de intervalos de confianza. Esta parte que es fundamentada en la inferencia estadística. Dos áreas grandes, la estimación y las pruebas de hipótesis. Entonces, hemos visto las diferentes características del estimador en cuanto a consistencia, carencia de sesgo. Luego tenemos lo que es eficiencia, suficiencia, ¿no? Y habíamos empezado con el intervalo de confianza para la media de una población, donde yo tengo que el estimador, ¿verdad? Es importante, el estimador, el coeficiente de confiabilidad por el error estándar. Hemos determinado en el anterior tema el error estándar, que es sigma de la distribución muestral, sigma sobre raíz de n, en un muestreo, si quieren, sin intervalos. Todos son muestreos probabilísticos, ¿no? Que hemos aclarado también el día de ayer en la clase de práctica que llevamos con el grupo correspondiente, donde generalmente es decir, el muestreo probabilístico puede ser, es decir, es el azar aleatorio, que puede ser con reemplazo y sin reemplazo. Este es sin reemplazo, perdón, con reemplazo, y sin reemplazo es por el factor de corrección de población finita, que hemos visto el caso que llegamos a esto mismo, pero cuando la muestra, el tamaño de la población es muy grande y la muestra pequeña, ¿no? Y esa relación n sobre n que habíamos visto. Acá tengo que es la media más menos el coeficiente de confiabilidad, en este caso es z, z que haríamos de la tabla C, por el error estándar. Acá tenemos los diferentes niveles de confianza, que también habíamos mencionado, para un 90, 95%, 99%. Los valores de este estadístico Z, la distribución normal estándar, son 1.645, 1.96, 2.58, ¿no? Por si acaso, podrían decirles para un 97%, como han hallado, digamos, para un 97% de confianza, cuál será el valor de Z. Eso lo van a determinar. Entonces tenemos un ejemplito cuando usamos, si quieren, el estimador esto es para la media de una sola población, por decir la media de una población es igual a esto, ¿no? De acá sacaremos el límite inferior, límite superior, sumando, fíjense, esta magnitud que tenemos a la derecha, la media más menos 1 menos alfa medios, sigma x, se suma y se resta, ¿no? Límite superior, límite inferior, si quieren, para un... Tenían que hacer este ejercicio en computadora, fíjense, usando la distribución Z para un 95% de confianza. No sé si lo han hecho y han verificado, también tienen que hacerlo de manera manual para poder determinar, ¿no? Son 35 datos que introducimos, es más fácil que esto. Nos da como dato la varianza de la población igual a 0.36, digo la desviación estándar, perdón, 0.6, elevando al cuadrado tenemos que es 0. El valor que corresponde a la desviación estándar, ¿no? En este caso, la desviación estándar que nos da 0.511. Eso lo vamos a ver en el paquete. Luego, ¿qué pasa cuando las muestras son pequeñas y se desconoce la desviación estándar? Podemos usar
la desviación estándar muestral. Y usamos la misma fórmula, Aquí tengo la desviación estándar, que ya conocen la fórmula. Incorporamos los grados de libertad y usamos esta tabla E, que también es el área 1 menos alfa medios, ¿no? La escuela C, acá tengo una distribución T de student, fíjense acá, esta formulita que voy a presentar aquí. Hace una comparación de lo que es esta es la T de student, ¿no? T de student. Y esta otra que es continua, esta curva, es la distribución normal, ¿no? Hace una comparación, sin embargo, igual tiene una media de 0, simétrica, varianza mayor que 1, familia de distribuciones que nos da en base a los grados de libertad, ¿no? Es menos espigada en el centro, tiene más colas más largas, ¿no? Si les vamos a preguntar algo de teoría. Aquí uso que mi estimador, el coeficiente de confiabilidad en vez de Z, ahora uso T, que saco de la tabla E por el error estándar. Fíjense, el error estándar también S sobre raíz n, ya no es sigma, ¿no? Ahora, para muestras muy grandes, esto también ese sigma podemos usar y usamos Z, ¿no? Para muestras como un estimador, digamos. Aquí dice, hay un ejemplo que lo hemos visto paso a paso, cómo hallamos los grados de libertad, cómo hallamos el valor de T en la tabla. Ya se os he enviado las diapositivas que me pidió Williams que lo mandara. Ya disponen de eso. Y tengo acá el límite inferior, límite superior para este ejercicio. Simplemente es importante que les dije cuando la población no tiene una distribución normal, sí. La muestra es grande, sí. Entonces podemos usar Z. La muestra es grande, no. Se conoce la variancia de la población, sí. Podemos usar Z. Y además, si la varianza se desconoce, la varianza poblacional, entonces podemos usar la T de student, ¿no? Entonces digamos esto. Si no es normal, fíjense también aquí, si la muestra es grande, puede usar Z y los casos, ¿no? Entonces, en otro caso, si la distribución la muestra es grande, si no es grande, se conoce la varianza de población, sí. Podemos ver, tenemos otra distribución, que pone un asterisco. Y así es importante este flujo que nos presenta cuándo usar, si quieren, en resumen, cuándo usar Z y cuándo usar T, es lo que hemos visto en las diapositivas. Después veríamos intervalo de confianza entre las medias de dos poblaciones. Quiero comparar dos poblaciones, una población 1, una población 2, extraigo las muestras, calculo sus medias. Igual, fíjense, el estimador es la diferencia de las medias muestrales, ¿no? Porque estoy comparando entre dos poblaciones por más o menos el coeficiente de confiabilidad, que es de la tabla C, lo mismo que hemos usado, los mismos valores, ¿para qué? Para los diferentes niveles de confianza. Ahora el error estándar es la raíz cuadrada, si quieren. Pueden distribuir también. No, en este caso una suma. La raíz cuadrada de la varianza de la población 1 entre N1 más la varianza 2 entre la población N2. Nos plantea un ejercicio, como hemos visto, en dos poblaciones de las cuales extraigo una muestra de 11. Si me da los datos individuales, ustedes pueden calcular la media. Tienen aquí en este caso la varianza, ¿no? Perdón, la desviación estándar, porque podría dar la varianza, pero sacan raíz simplemente, ¿no? O elevan al cuadrado, como en este caso con la fórmula. La otra muestra, tengo el puntaje medio, 67. X2, podemos poner siempre el mayor y el menor acá, para no tener negativo, o bien trabajar en valor absoluto. Entonces acá, la misma operación, es simple suma,
producto. Igual que en otro caso puedo tener límite inferior, límite superior. Y habíamos quedado en lo que es distribución T y la diferencia entre las medias de dos poblaciones. Acá, como en el caso 1, se desconocen las varianzas poblacionales y se tienen muestras pequeñas, menores o iguales a 30, ¿no? Y esto es importante, se desconocen las varianzas, porque aquí tengo que se conoce la varianza, ¿no? La desviación estándar, si yo elevo al cuadrado, obtengo la varianza, ¿no? O podemos decir, se desconocen las desviaciones estándar poblacionales. En este caso, para su formulario, en la distribución T tenemos dos supuestos. ¿Cuál es el supuesto primero? Esto es importante. Varianzas poblacionales iguales. ¿Sí? Estamos suponiendo, ¿no? Porque esto desconocemos. Entonces calculamos una varianza ponderada. Esta es la varianza muestral ponderada, que es igual a N1 menos 1, los grados de libertad, por la varianza muestral de la población que se obtuvo de la muestra 1, ¿no? Comenzamos, a ver, aquí voy a volver a la diapositiva anterior. Estamos comparando dos poblaciones. Fíjense, obtengo N1, de esto puedo hallar N1 de este N2 y también puedo hallar su desviación estándar en base a esta muestra, ¿no? En base a esta otra muestra también puedo hallar la varianza y eso entonces lo voy a, si me da los datos lo voy a conocer, lo voy a calcular directamente ya, para eso usan ya sus máquinas, ¿no? Sus calculadoras y tendrán, porque no van a perder el tiempo, ¿no? Entonces pueden calcular estas varianzas. Y fíjense, acá tengo sobre los grados de libertad. Como son dos poblaciones de las cuales se ha extraído una muestra 1, una muestra 2, va a ser, los grados de libertad va a ser N1 más N2 menos 2. Porque si fuera 1 es N menos 1, ¿no? ¿Y qué ocurre si N1 es igual a N2? Mi fórmula de ponderada se vuelve promedio. Ustedes hagan este ejercicio. N1 igual a N2 y van a obtener que va a ser, acá N1 también va a ser igual a N1 o N2 va a ser igual a N1 y van a encontrar el simple reemplazo. Que esta varianza ponderada sería, si fuera en este caso, solo en este caso, que las medias muestrales son iguales, la varianza ponderada va a ser igual al promedio, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy sumando las dos varianzas muestrales dividido entre 2, ¿no? Es una simple media o promedio aritmético, ¿no? Entonces, si el error estándar, fíjense que es igual a la raíz cuadrada de la varianza ponderada entre N1 más la varianza ponderada entre N2. Entonces, ¿qué se convierte en mi forma? 1, x1 menos x2, ya no uso z, uso t. Esto ya saben hallar de la tabla E, es decir, sacando para un determinado nivel de confianza que hemos visto en esta tablita y que en los ejercicios vamos a volver a repetir, y por el error estándar. Entonces, en base a esto, voy a obtener mi límite superior y mi límite inferior. ¿Sí? Entonces, acá me plantea el caso B y después nos va a plantear un ejercicio. ¿Cuál es el supuesto de la T de Student cuando desconocemos las varianzas y las muestras son pequeñas? B sería el caso 1 o caso 2, si quieren este B. Suponemos varianzas poblacionales diferentes. Tengo mi misma fórmula, pero aquí calculo un T' teórica. Esta es T teórica por si acaso. Ese coeficiente de confiabilidad por el error estándar. Ahora fíjense, el error estándar ya no trabaja con ponderadas, ¿no? Es decir, es directamente varianza muestral 1 entre N1 más varianza 2 entre N2. Todo este valor es el error estándar. Y el T' va a ser igual, este T teórico de tabla va a ser BWT1 más BWT2 entre BW1 más BW2. Aquí es igual BW1 a la varianza 1 entre N1, varianza 2 entre N2, el valor de B2 que reemplazamos aquí.
¿Y cómo hallamos este valor de T1 y T2? T1, hallamos 1 menos alfa medios para ese nivel de confianza, para N1 menos 1, individualmente, ¿no? Este T2 también hallamos en la tabla E, para grados de libertad, N2 menos 1. Si ustedes se dan cuenta, si N1 fuera igual a N2, entonces T1 sería igual a T2. ¿Sí? Esas son T teóricas. ¿Sí? Entonces, con eso nos plantea un ejercicio, este análisis de actividad de complemento serológico. Tengo individuos enfermos y normales, que me compara entre dos. En los enfermos tengo una muestra de 10 individuos, en los normales 20 individuos, ¿no? Que luego en el próximo tema vamos a aprender a calcular. De tal manera que la media va a ser igual a, de estos 10 datos, 62.6, la media 47.2. Acá en el examen, o sea, seguramente les vamos a dar ya los datos individuales, ¿no? Los 10 datos de estos enfermos con su respectivo valor, ¿no? Y de ahí sacarán la media, en este caso sería X1, y en el otro caso sería X2, ¿no? Y de estos mismos 10 datos ya se sacar con mi fórmula la desviación estándar y luego simplemente elevamos al cuadrado. Dice, por ejemplo, me dice encontrar nivel de confianza del 95% para μ1 menos μ2. Usamos el caso A, el supuesto de varianzas iguales. Ya tengo, simplemente les reemplazo los valores de la media. El T lo voy a hallar de mi tabla, ya sabemos cómo hallar acá. Es decir, T a un 95%, y los grados de libertad serían 20 más 10, 30, en los grados de libertad 28. Ahorita voy a la tabla. Y aquí tengo las varianzas ponderadas, ¿no? Entonces también ya se calcula la varianza ponderada, que es N1 menos 1, 9, por su varianza muestral, que sería este valor elevado al cuadrado, más N2 menos 1, N2 era 20, ya directamente me da ese valor. Sobre los grados de libertad, ¿no? 10 más 20 menos 2, igual. Fíjense, la varianza ponderada me sale 436. ¿Cómo hallo para los grados de libertad? Tengo N1 más N2 menos 2, serían 28, ¿no? ¿Y cómo voy a hallar el T1 menos alfa medios? A 1, en este caso, para 95 grados de libertad, alfa, ¿cuánto vale? Alfa vale 5%, es decir, 0.05. Y alfa medio sería 1 menos 0.05 dividido entre 2 sería 0.975, y me hallan este valor de T en la tabla E, que es 2.0484. Reemplazo ya todos los valores. Tengo este valor de mi T, tengo todo, y aquí hallo mi límite inferior y tengo un 95% de confianza que mi media va a estar desde este valor, desde 1.2 hasta 5.2. Entonces nos vamos nuevamente, rapidito, aquí a nuestra tabla. Aquí tengo esa imagen, esa diapositiva de la tabla T. A ver, está muy lejos. Acá está la tabla T. Fíjense, aquí es N-1, ¿no? Cuando es una sola población, pero aquí sería para dos poblaciones N1 más N2 menos 2. Tengo que buscar acá en 28. 1 menos alfa medios tendré que buscar 1 menos alfa medios, parece 95% de confianza, 0.95, está más abajo, entonces tienen que ver la tabla E, y corresponde a ese valor que estamos hablando, ¿no? Por si acaso, a ver, esa tablita, por si acaso, tienen al final de sus fotocopias, o directamente, como han hecho, pueden descargarlo de Google y buscar, ¿no? Esta tabla e imprimirlo, ¿no? Pero, o sea, se tiene permitido meter la tabla, ¿no? Entonces, es el valor que tienen que ustedes verificar, ¿no? Internamente, y tienen eso. Para el mismo ejercicio, hace varianzas poblacionales diferentes. Aquí tengo, necesito BW1, necesito BW2,
los grados de libertad, para el primero con 9, y ese valor de T1, para el otro T2, N2 menos 1, 19, ¿no? Porque este trabajaba con 10 datos, este con 20, y ese valor para un 95% es tantos. Fíjese, T1, T', reemplazando en la fórmula, todo eso, me sale 2.255. Vuelvo a repetir, si aquí N1 fuera igual a N2, estos valores serían iguales. Acá no, son diferentes, ¿no? Y me llega a calcular los intervalos, que generalmente pueden ser muy próximos, ¿no? Eso lo van a verificar. Luego vemos el intervalo de confianza para la proporción de la población. Fíjense, ahora estoy trabajando con proporción, ¿no? Es decir, con porcentaje, ¿no? Es decir, por ejemplo, una proporción que sean inmunes, no inmunes. Aquí trabajo, si ustedes se dan cuenta, con una distribución binomial, pero asociada a lo que es el coeficiente de confiabilidad para una distribución Z de estudio, ¿no? Aquí es el estimador. En vez de la media, estamos usando la proporción de la muestra, tal como, fíjense, que ya sabemos esto del tema anterior, ¿no? De distribuciones muestrales. Y el error estándar, fíjense, interesante. El error estándar es la proporción de la muestra que obtenemos de la población, 1 menos P, acá está mal, ese paréntesis aquí, lo voy a corregir, 1 menos P entre N, ¿no? Esta fórmula, por si acaso, es P por Q, si quieren P por Q, porque es igual a Q, todo entre N, ¿no? Este paréntesis tiene que estar aquí, ¿no? Por si acaso. Igual, los diferentes niveles de confianza, para 90, 95 y 99%, tengo esos valores, y tengo ese valor de, acá puede incluir un de 97, 98%, ¿no? Porque ustedes ya saben determinar. Y también tengo el caso de que son dos proporciones, como tienen en la práctica que vamos a hacer con el grupo que falta mañana, también con el auxiliar. Tengo una población 1, tengo una proporción 1, Q1, una N1 que puedo calcular, un N2 con sus proporciones poblacionales. De aquí puedo calcular la proporción muestral. Y fíjense, esto puedo trabajar también en valor absoluto, ¿no? Proporción 1 menos proporción 2, en vez de las medias, ahora estamos usando es Z, ya sabemos que, para los diferentes niveles de confianza. Y esto es el error estándar. Fíjense, el error estándar es lo mismo que si fuera, diremos, trabajamos con la varianza, pero ahora es proporción 1 por Q, es decir, P más Q, ¿no? Proporción 2, 1 menos P2, es decir, esto es esto, entre 1, N1 y N2. Entonces, ahí simplemente es completar con ejercicios que vamos a ver. Por otra parte, tengo intervalos de confianza para la varianza, fíjense, un intervalo de confianza al nivel 1 menos alfa para la varianza de una distribución gaussiana cuyos parámetros desconocemos. Lo obtenemos como, ahora voy a calcular la varianza, va a ser, si quieren, vamos a tener como estimador este intervalo a nivel de varianza. En este caso, voy a tener que trabajar con una distribución, como ve aquí, chi cuadrada, o G también se llama, para diferentes grados de libertad. Voy a esperar que esta mi varianza esté entre estos valores. N-1, que son los grados de libertad, o la varianza muestral al cuadrado, sobre G, N-1, 1 menos alfa medios, G, para el otro, N-1 también, es decir, tenemos acá ese valor de chi, para alfa medios. En un caso, 1 menos alfa medios y 1 menos alfa. Aquí me dice, aquí ya no es distribución, digamos, tiene que ver con lo que es una distribución G cuadrada. En este caso, tenemos que el valor esperado o estimado, el valor esperado de la varianza muestral va a ser igual a la varianza poblacional. Podemos tener un muestreo con reemplazo, un muestreo sin reemplazo, que ya también sabemos, pero en vez de la media estamos trabajando ahora para la varianza. Cuando
grande, n-1 son aproximadamente iguales. En consecuencia, la varianza muestral y la varianza, la varianza poblacional y la varianza muestral serán aproximadamente iguales. Ejemplo, se estudia la altura de individuos de una ciudad, obteniéndose en una muestra de tamaño de 25 los siguientes valores de esta muestra. Ya sabemos calcular la media, la desviación estándar, pero ahora se calcula el intervalo de confianza con alfa medios para la varianza, ya no es para la media, ¿no? Como hemos hecho hasta acá. Ahora es para la varianza. Este es uno es límite inferior, este valor, punto y coma, y el otro el valor superior, ¿no? Eso debemos ver. Entonces, ¿cómo hallamos? Simplemente reemplazamos en esta nuestra fórmula, que está acá. Voy a volver acá. Tengo n, el tamaño de la muestra, la varianza, lo elevo al cuadrado, y cómo hay estos valores de acá. ¿Cómo hay los valores? Aquí es lo mismo, el numerador, si ustedes ven, el numerador es el mismo, y en el denominador. Entonces aquí les explico, ¿no? Entonces tengo un intervalo de confianza con una significancia del 0.5, es decir, con 95%, es lo mismo, para la varianza. En este caso, voy a tener, diremos, el valor n-1, como son 25 individuos, será 24. En un caso, voy a calcular el primero, que me dice el valor de, si ustedes ven, acá vamos a ver nuevamente. Acá dice N1, busco una tabla para esos 24 grados de libertad, 1 menos alfa medios. Alfa es 0.05, dividido entre 2, va a ser 0.025. A 1 les resto 0.025, ¿cuánto tengo? 0.975. Entonces busco acá, corresponde el valor de 39.364, es coma, ¿no? O decimal, ¿no? El otro valor simplemente es alfa medios, es decir, si ustedes ven a este alfa, les restan, lo dividen en 0.05, va a ser 12.41. Repito, no es difícil. En este caso, es este valor. A alfa le dividen entre 2 y vamos a tener este valor y este otro valor. De tal manera, vamos a tener que, una vez que hacemos los cálculos, que la varianza va a estar en ese límite, va a ser menor o igual a este valor, mayor o igual a este valor y menor o igual a este. O sea, si quieren, va a estar en ese intervalo que ya saben trabajar ustedes, ¿no? Desde este valor hasta otro valor, pueden trabajar con intervalos cesados. Y simplemente aquí, ¿qué está haciendo? Está sacando, fíjense, esto hace el intervalo para la varianza. En su cuaderno, a esto simplemente sacan la raíz y se vuelve desviación estándar. Sacan raíz de 193.5, tienen 13.9. Sacan raíz cuadrada de 60.98, tienen 7.8. Entonces aquí tengo que mi varianza va a estar entre esos valores. Y si quiero calcular la desviación estándar, va a estar entre estos valores, entre estos límites, ¿no? Desde 7.8 hasta 13.9. Así que no hay ninguna mayor dificultad en eso. A ver, acá también esto podemos usar en lo que es estadísticas, que ya sabemos. Por ejemplo, aquí tengo las dimensiones del cráneo. Puedo sacar la media, ¿no? La desviación estándar es 14 datos. El error estándar de la media. Y fíjense, el intervalo de confianza para un 97.5, un 95% para mu. Entonces esto, me voy simplemente a estadísticas y puedo calcular, si quieren, z de una muestra, o también puedo calcular la t de una muestra, como son muestras pequeñas. Aquí tengo el cráneo, ¿no? Diremos, tengo ese valor aquí. Tengo las opciones,
que está trabajando con un determinado nivel de confianza. Y fíjense aquí, directamente me da el intervalo de confianza del 95% para mí. Como ese ejercicio que les decía que introduzcan sus datos, los 35 ejercicios creo. Y fíjense que me da el límite, la media va a estar entre 33.45 y 34.104. Límite inferior, límite superior. Todo eso ya me saca directamente, si quieren, en este caso, el paquete estadístico militar, ¿no? Con eso nos vamos rápidamente a este temita, que es el tema 9, estimación del tamaño muestral, del tamaño de la muestra, que quiero que lo abordemos, que es en base a lo que es estimación. Por eso estamos hablando de estimación del tamaño de la muestra, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Acá tengo, yo tengo una población, tengo mi media, mu, que es mi media poblacional, sigma, que es mi varianza poblacional, mis incógnitas. De aquí obtengo una muestra que hasta acá, hasta ahora hemos visto condensada como dato, pero fíjense, este tamaño de la muestra tenemos que nosotros determinar a través de una muestra piloto, lo que sea, lo que les comentaba, ¿no? Una encuesta, por ejemplo, para los diferentes niveles de confianza y para un determinado error, cuál será el tamaño adecuado, de tal manera que nos acerquemos a la realidad, tal como están haciendo, ¿no? Ahora, diremos, en los resultados que presentan con, diremos, con empresas que trabajan con estadísticas, donde son contratados y tienen sus encuestadores y todo eso, van definiendo sus muestreos, en todos los casos son probabilísticos al azar. Por ejemplo, este último que han utilizado, mencionábamos que han tenido opción a ver el Z1, era un muestreo estratificado, ¿no? Por regiones, por ciudades, ¿no? En estratos. Eso quiere decir que al respecto ya se da también una tareita, ¿no? Para trabajar entre varias personas, ¿no? Sobre los diferentes tipos de muestreo y un ejemplo de aplicación, ¿no? No quiero muchas hojas, lo más resumido posible. Entonces, ¿cómo voy a determinar este tamaño de la muestra? ¿Dice? Antes de realizar un estudio de inferencia estadística sobre una variable, lo primero que es decidir el número de elementos, n. A elegir en la muestra aleatoria, es decir, que vamos a elegir acá, ¿no? Que generalmente, entonces vamos a tener acá, determinar este tamaño de la muestra. El estudio, dice, se basará en que nuestra variable sigue una distribución normal o aproximadamente normal o gaussiana, y vamos a ver el nivel de significación o la significancia, ¿no? El nivel de significancia alfa. Entonces, es decir, a esto se refiere con qué niveles vamos a trabajar. 95% confianza, 95%, 99% de confianza, o lo que hemos estado mencionando todo este tiempo, ¿no? Y además, que debemos trabajar con la precisión o el error. Fíjense, esta precisión me da el instrumento de medición. Por ejemplo, ustedes saben, con una balanza analítica, cómo podemos trabajar, con qué presión, en un glucómetro, por ejemplo, cuál será el error, o sea, entonces, o cuál será la precisión y también el error, ¿no? Se puede ver esas dos situaciones, de tal manera que si X sigue una distribución normal, ¿cuáles son los parámetros de la distribución normal? La media y la varianza, ¿no? Puedo tener la media de la muestra, varianza muestral y tamaño de la muestra. Entonces ya tengo lo que hemos visto, intervalos de confianza para la varianza, para μ cuando se desconoce, para la varianza con μ desconocida, todo aquello. En un caso tengo acá, puedo usar, digamos, para la media, lo que hemos visto en el anterior capítulo, o tema es el estimador, más o menos el coeficiente de confiabilidad,
Acá tengo, por el error estándar, si uso T, puedo usar S, pero acá también puedo reemplazar mostrar, poblacional como un estimador, puede sustituirla acá, ¿no? Y esto es para la varianza, ¿no? Un resumen, lo que hemos visto hace rato. Para la varianza, uno de estos es el límite inferior y el otro límite superior, ¿no? Este valor, en el numerador tenemos los mismos valores, y estos valores de chi lo hallamos en esa tabla que les he mostrado, ¿no? La distribución en chi cuadrado o chi cuadrado, como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces, en base a esto, vamos a determinación del tamaño de la muestra, es decir, fíjense, agarra que acá tengo la media, más menos T1 menos alfa media por S sobre raíz de N. Todo este valor es la precisión que llama D, ¿sí? Se llama igual a D. De tal manera, si N es suficientemente grande, la distribución T de estudio se aproxima a la distribución normal. De tal manera que voy a tener todo este valor, Z, esta T de estudio se va a aproximar, por S sobre raíz de N igual a D. ¿Qué hace acá? Va a reemplazar, va a despejar N. Ustedes hacen ese cálculo. Y el tamaño de la muestra, fíjense, va a ser igual a Z al cuadrado, Z de tabla, para los diferentes valores de confianza que vamos a trabajar, niveles de confianza, ¿no? Esto pasa acá, diremos, o pasa este miembro, y pasa a dividir, elevamos al cuadrado y despejamos N. Entonces tengo, de esta manera, para una distribución normal, con reemplazo puedo determinar, esta es mi fórmula, fíjense, ya puedo hallar, a través de una muestra piloto, por ejemplo, cuál va a ser mi tamaño de la muestra para un control de calidad, para un estudio, para una encuesta, lo que sea, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que incluso ya le estamos dando esta parte. En un muestreo sin reemplazo, esta misma fórmula, que esto queda igual a D, ¿no? Z por S sobre raíz de N, ¿qué falta? Debo multiplicar por el factor de población finita. Este factor de población finita, que es N menos N, N menos 1, va a ser igual a 1 cuando la población sea muy grande y la población pequeña. Es decir, este valor va a tender a 1. Y raíz cuadrada de 1 va a ser igual a 1. De tal manera, con reemplazo o sin reemplazo, va a ser igual la misma fórmula que podemos utilizar. Podemos basarnos en este supuesto. ¿Qué pasa de no ser así? Debemos despejar N como hemos hecho acá. Acá ya nos ha despejado N. A ver, hagan ese ejercicio de despejar, de algebrita. N, por si acaso, es este mismo de N. Si no fuera 1. Y me sale que el tamaño de la muestra va a ser, debo tener como dato, el tamaño de la población. Z no hay problema, ya sabemos, por diferentes niveles de confianza. Puedo trabajar con la desviación estándar, ¿no? En este caso, incluso podría trabajar con una varianza para una distribución normal estándar, ¿no? Ya saben qué valor debería tomar. Y esto dividido entre la precisión, N-1, por eso diremos, si nos hiciera igual a 1. Entonces, en base a eso, nos plantea un ejercicio. Y fíjense, dos ejercicios interesantes. Dice, considerando que la estatura se distribuye de modo gaussiano, se toma una muestra de 25 individuos, ¿no? Que podemos considerar piloto. Es una muestra piloto, quiere decir de prueba. Es 25 individuos. Con los siguientes resultados, ya nos da los resultados, ¿no? Obviamente, ustedes tienen que determinar esto, ¿no? Acá ya nos ha dado, simplemente está dando un ejemplo, va a ser, la media va a ser 170 de estatura, ¿no? En centímetros. La desviación estándar desde la variabilidad de los datos 10.26 o 10.21. Calcular N para unos niveles de significancia alfa 0.1, ya saben que es el 99%, con una precisión de 1 centímetro. Es lo que generalmente nos mide, ¿no? El aparato. Entonces, lo que les decía, cuando van ustedes, tenemos al seguro, les toman sus datos, ¿no? Y les dicen peso, estatura,
les miden, ¿no? 1,61 m, 1,60 m, pues nunca les miden 160.5, ¿no? No toma esa parte, por eso es que diremos la presión es de 1 centímetro. Tenemos la fórmula para este nivel de confianza del 99%, ya saben que es de tabla es 2.58 al cuadrado por la desviación estándar, en este caso, necesitamos la varianza al cuadrado, entre D, como es 1, fíjense, necesito una muestra de 694 individuos de esa muestra. Es el tamaño para realizar un estudio con toda la precisión requerida para este nivel de confianza del 99%. Además, dice confirmar el error inferior o igual al utilizado. Fíjense acá este ejercicio. Dice, esto es para un control de calidad. En una muestra de tabletas de aspirina, considerada muestra piloto de prueba, ¿no? De las cuales observamos un peso expresado en gramos, ¿no? Puede poner en cualquier unidad. Aquí dice 1.19, 1.23 en gramos, ¿no? Dice el tamaño de la muestra por una presión de 0.01 gramos a nivel de significancia alfa, dice 0.10, esto es 90% de confianza, alfa 0.05 es 95% de confianza. Y fíjense, vamos a tener diferentes datos. Entonces, esto es lo que ocurre en la realidad. Fíjense, nos está dando poquitos datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 datos, ¿no? Simplemente para probar, ¿no? ¿Cuántos? Eso se los voy a dejar para que me presenten ya ustedes los resultados de esta situación. Ahora, sí, una pregunta. Dime. Quería saber, esa D que decía 1 centímetro, ¿de qué depende o es algo fijo el valor? No, para sacar depende del instrumento de precisión. Por ejemplo, podría ser esto en este estudio, podría ser, digamos, está midiendo hasta la centésima, ¿no? Diremos 1 gramo, punto 21. Acá tienes que sacar la precisión de tu instrumento. Por decirte, a ver, las unidades más comunes que nosotros utilizamos, una amoxicilina de 500 miligramos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser su...? Cuando vayas pesando, puede ser que alguno sea 501, 502, 500, 499. ¿Cuál sería la precisión ahí? A ver, en ese ejemplo. ¿Cuál sería la precisión en ese ejemplo que hemos usado? Si hacemos un control de calidad del peso, diremos, en control de calidad de medicamentos, van a ser igualito para volumen, y eso ya les adelanto, estoy en 5º año. Entonces, ¿cuál sería para usted la precisión en ese caso? Sería entonces 1 miligramo, porque de 499 dijo 500, el otro 500, un poquito más. 1 miligramo, ¿no ve? Sí. Está bien lo que ha dicho, es un miligramo. Y en otros casos podría ser de 2 en 2, ¿no? Eso diremos, nos da la precisión del instrumento pero no siempre va a ser 1, ¿no? Aquí, coincidentemente, que estamos teniendo es 1 centímetro, ¿no? Y aquí también tendría que ser 1 miligramo. En este caso, como es en gramos, ¿cuánto tendría que ser la precisión? Sería 0.01, ¿no? Es decir, 1 centésima, ¿no? ¿Estamos? En este caso. 8 me va a medir, digamos, 1.19. Fíjense cuánto es aquí, es 1, ¿no? Digo, perdón, 0.01 es la precisión que nos va a medir hasta, digamos, 1 gramo, 1.18. Décima centésima. Eso aquí, también sacaríamos como un promedio, Inge, esa D, porque en algunos... No, directamente de todos, no importa si hay aquí una diferencia de 1.23 a 1.28, pero fíjese acá, si sacas el promedio va a ser diferente, ¿no? Es ese valor que tú me has indicado, que sería de 0.01, la precisión, y sería elevado al cuadrado. ¿Estamos? Sí, gracias, Inge. Ahora, generalmente en poblaciones grandes, lo que hacemos es trabajar en términos de proporciones, de porcentajes. Y esto se ha usado bastante para determinar, digamos, para determinar el tamaño de la muestra en términos de proporciones. Digamos, yo quiero determinar la preferencia de un producto. Digamos, quiero 2 productos, ¿no?
o bien comparar para lanzar, digamos, algún producto, alguna cosa, si va a tener aceptación o no para determinar el tamaño de la muestra. Dice, si se supone que el muestreo ha sido de manera aleatoria y que la distribución de proporción de la muestra P es aproximadamente normal, acá fíjense, el tamaño de la muestra va a ser P por Q por en este caso el estadístico, ¿no? Ese coeficiente que conocemos, Z, el mismo para los diferentes niveles de confianza, pero aquí ya estoy trabajando con el error. Ya no trabajo con la precisión. ¿Se ubican? Voy a trabajar con el error que vamos a indicar. Pero fíjense que ya sabemos que P más Q es igual a 1. Entonces aquí yo tranquilamente, si obtengo P, por ejemplo, tengo preferencia por los productos sintéticos o naturales, Q va a ser, puede ser, diremos, los productos sintéticos, ¿no? 1 menos P. Dice, ahora, si la corrección por población finita y no cumple que n sobre n es menor o igual que 0.05, ese sería en la fórmula de D, si ustedes ven esta fórmula, es la que estamos utilizando sin reemplazo. En vez de usar D, aquí estoy usando el error estándar. En vez de usar aquí, ¿qué sería P por Q? A ver, ¿quién se da cuenta? En vez de utilizar, ¿qué estoy usando? Ese producto de P por Q en la anterior fórmula. Voy atrás. Acá. Si fuera el muestreo sin reemplazo, en esta población finita hemos obtenido, despejando N, el tamaño de la muestra ensayado que esto es N, Z. Fíjense, la varianza ahora va a ser P por Q. ¿Sí? Que va a ser igual a ese valor. O si quieren, la varianza va a ser igual a P 1 menos P. En vez de trabajar con la precisión, estamos trabajando con el error. Y en vez de acá, nuevamente aparece la varianza, es P por Q. Entonces acá tengo esa mi fórmula para un muestreo sin reemplazo. N P por Q son las proporciones muestrales, ¿no? Dice, ahora, si en un principio no se tiene idea sobre qué valores puede tomar P, ¿qué hacemos? Debemos considerar en el peor caso posible que P es igual a Q y este es igual a un medio, ¿no? De tal manera, lo que está haciendo aquí, si quieren, 50%, 50%, ¿no? De tal manera que la suma es igual a 1, los que están ubicados. Entonces, P va a ser igual a 0.5 de Q. ¿Sí? Eso es lo que estamos... P va a ser igual a Q y esto dice va a ser igual a un medio. De tal manera que si nosotros emplazamos acá, este va a ser igual a un cuarto, ¿sí? Un cuarto de z al cuadrado sobre el error elevado al cuadrado. Entonces, si quieren, o 0.25. ¿De dónde sale esto? 0.5 por 0.5, porque en realidad cada uno va a ser igual a un medio, ¿no ve? Un medio por un medio, un cuarto. Si quieren, 0.5. Mitad, mitad, ¿no? No sería tanto así, ¿no? Esto es 0.5Q. Sería entonces que son iguales, de tal manera que P por Q igual a 0.25, 0.5. Vamos a considerar que 50 para uno, 50% para otro, que esto lo vamos a corregir. De tal manera que es un cuarto, ¿ya? Sí, y no conocemos el valor de P, ¿no? Podemos decir, van a ser iguales, ¿no? Los sintéticos igual a los otros, o algo así. Entonces, para eso, fíjense, siempre tenemos una muestra piloto. Dice, de 100 encuestas, tiene como resultado la preferencia de un fármaco A, la preferencia de este fármaco A, de 60 personas, de las 100. Determinar el tamaño de la muestra para un nivel de confianza del 99%, que ya saben que es algo. ¿Cómo calculo la proporción de la muestra? 60 entre 100, lo que ya saben, ¿no? Y me dice, para esto, que vamos a considerar
de aquí saca el error, que también podríamos nosotros darnos el error, como por ejemplo, en las encuestas, que les digo del día domingo, la empresa ha determinado que el nivel de confianza va a ser del 95%. En ese caso, el error sería del 5%, ¿no? Pero no quiere trabajar con ese margen de error para determinar el tamaño de la muestra, sino los resultados dice voy a tener un error del 2.5%, ¿no? Entonces también ustedes, uno puede definir, ¿no? Con qué error va a trabajar. Pero acá me dice que el error sale de aquí, porque si es 99% de confianza, voy a tener 1% de error. ¿Se ubican? Si fuera 95%, 5% de error, ¿no? Y así. De tal manera que la proporción de la muestra que prefieren este fármaco va a ser del 60%, ¿no? Es decir, 60 entre 100. Si fuera la muestra de 200 y de ahí tienen un número, va a ser entre 200, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que el 40% va a ser de la población, no tiene preferencia por ese fármaco, ¿sí? O por ese partido, lo que sea, ¿no? De tal manera que siempre P más Q va a ser igual a 1, ¿no? De ahí sale. Entonces simplemente reemplazamos en nuestra fórmula, ¿no? Buscamos en nuestra tablita 1 menos alfa medios, 0.99, 1 menos alfa medios, este valor que ya saben, aquí simplemente está repitiendo, ya saben que para 99 es cómo sacan Z, 2.58, P por Q, entre el error. Ahora está trabajando, está asumiendo un error para esto del 1%. Y me determina que mi tamaño tiene que ser, no es necesario que se fueran tantos, sino acá se trabaja con 100 encuestas, suficiente tener 16 meses. Pero generalmente esto, diremos en este caso, es pequeñito que no necesitamos tomar. Generalmente no ocurre eso, ¿no? Ocurre que vamos a soltar siempre, casi siempre una mayor muestra. Este es el ejemplo. El otro, dicen, se requiere estimar el resultado de un referéndum mediante un sondeo y sin tener una idea sobre el resultado del mismo. Se desea conocer el tamaño de la muestra que ha de tomar para obtener un intervalo al 97% de confianza con un error del 1%. Fíjense, si no nos da el error, ya acá está que él quiere tener un error del 1%. Si no consideramos este error del 1%, aquí el error sería del 3%. ¿Ve? Para diremos, si es 97% de confianza que vamos a tener, el 3% sería el error. Acá es la tabla. Fíjense, Z, 1 menos alfa medios. Aquí el valor de alfa, ¿cuánto vale? 3%. ¿No? Y alfa medios 3% dividido entre 2 sería 1.5%. O si quieren, a 1 les resto 0.015, me da 0.90. O sea, fíjense, aquí ya tienen el dato de Z. ¿Sí? Que ustedes van a verificar con la tabla C. Es lo que han hecho en un ejercicio. Cuando les dé el área, ustedes, o la probabilidad, ustedes tienen que hallar el valor de Z, ¿no? Tienen en la práctica de distribución normal, si no me equivoco, si en la práctica 6, no sé, pero ahí es similar a los ejercicios que hemos hecho. Como no sabemos de un sondeo, diremos, del sí o el no, entonces cada uno 50-50 usamos esta fórmula de un cuarto. Todo igualito y el error. Y fíjense acá cuánto, pucha, para el sondeo, pues ya en este caso vamos a necesitar 11.773 encuestas. Lo último es que el error es pequeño, ¿no? Además, estamos creando un error de 1% apenas. Fíjense, simplemente para todo Bolivia, este último han usado una muestra de 2.500, creo, si no me equivoco, 2.500 encuestas, ¿no? De ahí han sacado si van a preferir por uno u otro candidato, ¿no? Pero más o menos, digamos, esto es una aplicación para que podemos acomodar algún caso particular. Acá seguramente es una encuesta muy grande, ¿no? Para un sondeo, un referéndum, ¿no? El sí o el no, como los que
no sé, de repente ustedes todavía no han participado de ese referéndum que teníamos, ¿no? Eran hace muchos años, tal vez todavía no tenían mayoría de edad, entonces algo similar que tienen que, para allá, diremos, la empresa tendría que usar este sondeo para acercarse, diremos, con un 97% de confianza a lo que va a resultar si tomamos a los 7 millones o 6 millones de habilitados para una encuesta, ¿no? Es decir, no podemos, en estadística, lo que les decía, siempre trabajamos con tamaños, con muestras, ¿no? ¿Por razones de qué? Hemos dicho tiempo, costo, ¿no? Y disponibilidad, ¿no? Si no, ya nunca terminaríamos, ¿no? Porque generalmente las poblaciones son muy grandes, pero esas poblaciones también nosotros podemos determinar para un estudio, ¿no? ¿Cuál va a ser mi población? Las muestras que procesamos para una situación en laboratorio, por decir, en una facultad. O sea, ir viendo, ¿no? Todo eso. Entonces, con eso ya vamos a ir profundizando en los ejercicios. Me van ¿dónde está? Este ejercicio me van a completar, apenas son con 10 datos. Ya él está dando, diremos, aquí. Precisión, de lo que hemos dicho, 0.01 gramos, ¿no? ¿Por qué? Por lo que hemos explicado hace rato. Por ejemplo, va a ir de 1.21 o 1.20, aquí vemos, va a ir trabajando 0.01. Fíjense acá, si hiciéramos lo que sacar un promedio, tendría que ser, o tomar el menor hasta el mayor, sería 0.07, ¿no? Pero es en este caso, cada tableta, me está dando un peso. Y esto podemos ver como en la pruebita de control de calidad que hemos hecho, en esa práctica, si va a estar más o menos una desviación estándar, ¿no? Para ver si aceptamos o no aceptamos. Y eso van a ser en la realidad. Fíjense, así, no con tan poquitos datos seguramente, con unos 30 datos o a más, y van a ir ustedes viendo la precisión, digamos, para como amoxicilina de 1 gramo, ¿no? Que serían 1000 miligramos, ¿no? Que medimos. O bien para una amoxicilina de 500 gramos o digamos, un jarabe, ¿no? Que vamos a ver de tantos ml, ¿no? Que viene y o un producto que venga así en líquido, ¿no? Que podemos considerar el volumen, ¿no? Como precisión. Eso es, estimados compañeros. A ver, ¿qué tengo? Ese. Y acá me da dice, mira, a ver, esto me lo van a completar. Un investigador está interesado en estimar la proporción de muertes debido al cáncer de estómago en relación con el número de defunciones por cualquier tipo de neoplasia. Fíjense, están para dos situaciones, ¿no? Su experiencia indica que sería sorprendente que tal proporción supere el valor de 1/3. ¿Qué tamaño de la muestra debe tomar para estimar la anterior proporción en una confianza del 99% para que el valor estimado no difiera el valor real en más del 0.03? ¿Cómo razonarían ustedes este ejercicio para, digamos, como una aplicación, ¿no? Ahí va a estar a disposición. Se los voy a pasar este material. El otro ya se los he pasado. Esa sería nuestra clase, estimados estudiantes. Y ya tenemos varias prácticas que podemos hacer. Todo esto todavía no voy a mandar, nos vamos a acumular. Pero ya tenemos 2 prácticas que el día de ayer apenas hemos completado con la primera práctica, ¿no? Que es de distribuciones muestrales. No hemos llegado a estimación, que también ya se los he pasado, ¿no? Que por lo que vamos a ir. Y de aquí también vamos a tener ya otra práctica, ¿no? De determinación del tamaño de la muestra. Luego les explico por qué hay, en mi estadística de Daniel ha trabajado de diferentes maneras. El D lo divide entre 2, por decir la precisión, y se 100 eleva al cuadrado, ¿no? Pero que no lo vamos a hacer nosotros.
por si acaso. Entonces ya, digamos, otra bibliografía ya incorpora otra situación. Eso es, nos veríamos entonces la próxima clase. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, Inge. Ingeniero, mañana la práctica de madrugada va a ser normal. Sí, voy a estar mañana en la, no tan de Ya, muchas madrugada, gracias. pero nos vamos a atrasar unos 15 minutos para que no despierten muy temprano. ¿Ya? Ya está bien, ingeniero, gracias. Si no, nos vamos a congelar. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, Gar. Chao. Hasta luego, Inge. Chao, hasta luego, todos.